siempre hacen una comparación que es muy valiosa, por cierto, de, por ejemplo, un impacto de choque de esas características sería lo mismo que, por ejemplo, caer de determinado piso de un edificio. Sí, pero esto supera absolutamente todo lo que está en cálculo. ¿Por qué? Porque tiene que tener en cuenta que sería prácticamente el ejemplo, no sé si es muy práctico, pero sería un golpe de una mosca contra un parabrisas. O sea, lamentablemente las masas, la diferencia de peso que tiene un camión con un vehículo como el que transporta personas, aunque sea más pesado que un auto, prácticamente tiene una incidencia muy pequeña en lo que puede llegar a ser en defender a las personas, ¿no? Claro. Si bien esta camioneta ha respondido dentro de todos los parámetros bastante bien. ¿Me mostrás, por favor, de nuevo la infografía? Porque así podemos tener un análisis más preciso de cómo, digamos, va zigzagueando el camión y cómo es el impacto, ¿no es cierto? Porque de esta manera usted bien puede establecer, este es el momento que muerde la banquina, ¿no? Morder la banquina es tremendo, porque es muy difícil, ¿no es cierto?, tener el control del vehículo una vez que se muerde la banquina. Sobre todo en este caso, donde las banquinas normalmente no están en buenas condiciones. O sea, subir un vehículo en velocidad puede llegar a desestabilizarlo. Al pavimento, claro. Correcto. Queda de esta manera, al caer, digamos, quedar de esta manera, ¿no es cierto?, sobre la ruta. El impacto es más fuerte que si hubiese sido, por ejemplo, la camioneta embestida de frente. El impacto hubiera sido de fuerte de la misma manera, si hubiera sido embestida de frente que de lateral. Lo que pasa que tal vez al haber sido embestida de frente, al haber sido embestida de frente, el frente de la camioneta todavía resguarda un poco más a los ocupantes de la camioneta. El lateral es muy endeble en cualquier vehículo, y la persona queda muy expuesta en los choques laterales por el hecho de que tiene muy poca distancia entre su brazo izquierdo, brazo derecho con respecto a los laterales de las puertas. Claro, uno queda además inmovilizado, ¿no? Sobre todo la gente que está adelante, ¿no?, en el vehículo. Correcto, pero en una colisión netamente frontal, el sector frontal amortiguaría o absorbería parte de la energía en esa colisión. Vamos a compartir con ustedes datos estadísticos de relevamientos de Luchemos por la Vida respecto a accidentes de tránsito. El 21% involucra a choferes de camiones en mortalidad en el tránsito. Es un estudio realizado sobre las 476 muertes publicadas en el trimestre febrero-abril de 2011 en los diarios de todo el país. Y por otra parte también otro dato estadístico que muestra que en el 13% de los casos están involucrados choferes de micros y colectivos en mortalidad en el tránsito. Un estudio realizado en el mismo periodo, ¿no?, el primer trimestre de 2011. Correcto. ¿Es así? No tengo una comparativa respecto a estas estadísticas, pero sí lo que le puedo decir es que si nosotros realizamos ya más de 6.000 accidentes de tránsito en todo el país de características graves, en el cual prácticamente el 30% de estos siniestros está involucrado en un camión. Esto da un poco la idea de que realmente el transporte de carga, sobre todo en nuestro país, es muy importante en cantidad y que las vías lamentablemente no son adecuadas hoy por hoy para este tipo de transporte, para las velocidades que normalmente y fuera de los rangos permitidos por la ley desarrollan este tipo de vehículos, y obviamente también hay que analizar otro tipo de factor como tiene que ver el descanso de los conductores de camión, porque lamentablemente son personas que están muy expuestas al cansancio, dado que es normal escuchar a un conductor de camión que dice que transite 24, 36 horas sin dormir, o sea, sin directamente descansar. Entonces, ante este tipo de eventos, como pudo haber llegado a ser el hecho de morder una banquina, la persona no va a responder de la forma que debería hacerlo, disminuir la velocidad una vez que la misma está en una acorde a la situación para poder ingresar a la calzada, lo hace, sino que intempestivamente va a tratar de ingresar a la calzada, que era lo que hacía instantes antes de que mordiera la banquina, ¿no? Si ha pasado eso, si ha sucedido eso. En el caso de este 30% estadístico, ¿no? ¿Qué porcentaje de este 30% involucra a los choferes de los camiones directamente por imprudencia, por impericia, por negligencia? Bien, María, tenés que tener en cuenta que casi el 90%, el 87% de los accidentes de tránsito en nuestra República Argentina tiene que ver justamente con la falla humana, con el hecho de que el conductor, o por impericio, por cansancio o porque no respetó las normas, es responsable en los siniestros. Muchas veces también tiene que ver con hasta la falta de mantenimiento, que el propio conductor del vehículo ya ahí supera lo que es conductores de camiones, no, nos aúna a todos. El propio mantenimiento del vehículo también es responsabilidad de los que manejamos un auto y lamentablemente se suman esas fallas. Entonces el 87 o 90% de
de las estadísticas dicen que tiene que ver la responsabilidad directamente con el conductor. Sí. Respecto de la habilitación de combis y demás, que muchas veces son alquiladas por privados, Sí. ¿cumplen las reglas mínimas? En muchos casos no, honestamente. ¿Y qué es mucho? No tengo hoy un porcentaje específico, pero hemos hecho estudios justamente solicitado por medios en el cual podríamos corroborar que en lo que es el ingreso hacia Capital Federal, ya hace varios años, 6 años, por la falta de este tipo de transporte, de ingresos justamente hacia la Capital Federal, que es un ámbito muy importante en cantidad de personas que trabajan en ese lugar, el transporte de pasajeros queda muy chico, o sea, queda completamente ineficaz para transportar a tanta gente, y es una forma de que se desplace la gente desde el interior hacia, por ejemplo, una ciudad como Buenos Aires. Es importante la cantidad, decía en ese momento, hoy no tengo un dato estadístico, pero recuerdo que muchos de los casos en donde habían participado con Bien Accidente no tenían una habilitación de la CNRT, no cumplían con la mínima exigencia de la verificación técnica, y los propios choferes que conducían el vehículo no tenían, por ejemplo, una licencia especial para poder conducir vehículos de transporte de pasajeros. Hasta el caso de los seguros, no era el seguro que correspondía justamente para ese tipo de vehículos donde transportaban personas, sino que era un seguro convencional para por ahí el transporte de carga o un transporte particular, ¿no? En uso particular del vehículo.